Uno de los errores del liderazgo es intentar entender a la otra persona a partir del propio criterio personal. Y justamente una de las cosas más importantes en el liderazgo es entender a la persona desde su propia idiosincrasia, su propia cultura, su propia formación. Esto lo vemos reflejado en el momento previo a la crucifixión, cuando los soldados rodearon a Jesús y empezaron a burlarse de él, lo cual también es un síntoma de estos tiempos que vivimos, cuando el apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿A qué me refiero? A la visión egoísta que tuvieron los soldados respecto de Jesús, que es la misma con la cual en este tiempo encaramos las situaciones. Lo miran a él, se burlan de él, lo golpean, lo visten diciendo estas palabras. Mateo capítulo 26, versículo 42. A otros salvó, no puede salvarse ni siquiera a sí mismo. Y agregan, si es el Hijo de Dios, que se baje de la cruz. Y es que precisamente eso es el Evangelio, la capacidad de dar, la capacidad de amar sin esperar recibir. Como dice el Evangelio de Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Servir a Dios no es servirse a sí mismo. El Evangelio no es servirme a mí mismo. Servir a Dios es servir a otros para llevarlos al Señor. El Evangelio es una vida de entrega, es una vida de dar para que otros puedan conocer lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y esto nos deja una lección muy interesante. Nadie puede salvarse a sí mismo. Vos no podés, yo no puedo. Necesitamos el factor adicional, necesitamos el nexo, necesitamos el puente. Como dice Pablo en la carta a Timoteo, que Jesucristo es el intermediario entre Dios y nosotros. Necesitamos a Jesús. Necesitas a Jesús para recibir la salvación. Como dice la lectura de ayer, como Pilato le preguntó a la gente, ¿qué van a hacer con Jesús? Hoy yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con Jesús? La pregunta para este día, ¿qué vas a hacer con Jesús?